Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez estamos ante un vídeo que me habéis pedido en los comentarios, y es que como ya sabemos todos los sets que vamos a recibir en este año 2023, a no ser que haya alguna sorpresa inesperada, me parece un buen momento para hablar de los sets que deberíamos haber recibido desde mi punto de vista, por supuesto, por el 20 aniversario de la serie animada de Clone Wars y que no vamos a recibir por lo menos este año. Voy a intentar centrarme en sets que sean de la serie de 2003, de hecho diría que todos los que he puesto pues son de ahí, que marcaría lo que viene siendo el 20 aniversario este 2023, ya que no es del 20 aniversario de la serie de Clone Wars de 2008/2009, pero es probable que muchos de vosotros sepáis bastante más que yo de esta serie porque no la he visto y he visto cositas sueltas, y me fascina siempre en los comentarios todo el conocimiento que tenéis de casi todo lo que hablo en general. Así que dejadme en los comentarios cuáles serían vuestras opciones y si coincidirían con las mías y estáis de acuerdo con los sets que voy a decir. Vamos a empezar por un set que hace muchos años que no se hace, ya que no se ha hecho creo bajo el paraguas de la serie 2003, pero sí que se ha hecho, que sería este droide araña grande. La última vez que se hizo el droide araña fue en 2015 con la última aparición de los B2 Super Battle Droids, o sea que esto marcó el fin de una era y la desaparición de los droides pues por los moldes defectuosos. Así que como podemos ver ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo debería ser desde mi punto de vista este set? Pues tendría un precio de unos 50/60 euros, que puede parecer bastante, pero debería incluir uno de los villanos de la serie junto con 3 Super Battle Droids, Obi-Wan Kenobi u otro Jedi, pero en mi lista quiero meter a Obi-Wan, quiero meter también a Anakin repartidos entre los distintos sets, por lo tanto creo que aquí metería a Obi-Wan y a uno de los capitanes clon de la serie, lo dejo a vuestra elección. Si queréis elegir a Fordo, por ejemplo, para este set, por lo que he estado mirando, podríamos poner a Obi-Wan, a Mace Windu o a Yoda, porque creo que combatió con los tres, pero como hemos recibido a Mace Windu hace muy poco, uno muy chulo, pues prefiero meter aquí a Obi-Wan con un outfit de Clone Wars que he visto por ahí, mocks o conceptos que son espectaculares. Un set que también sería un remake, porque si no me equivoco es el único set, o por lo menos el último que hemos recibido de esta serie de 2003, sería un remake directo del set 75087, el Custom Jedi Starfighter de Anakin. Viendo los precios actuales, sería increíble que este set entrase en la categoría del que hablamos en el último vídeo, de esos sets de 35 euros que incluirían 3 minifiguras, siendo pues las mismas 3 que recibimos la última vez: Anakin, Asajj Ventress y un droide. Creo que ese era bastante bueno, yo no coleccionaba cuando salió, pero me parece que es un set que cumpliría los cánones y estándares de hoy y que estaría bastante bien para este 20 aniversario. De esta manera completaríamos, como he dicho, los personajes que querría, siendo Anakin y Obi-Wan por parte de los Jedi, aunque a lo mejor por ahí hay alguno más, y de momento serían dos remakes, por lo que no veo muy difícil, porque ya sabemos que es mucho más sencillo basarte en un set que ya has hecho y adaptarlo con las nuevas técnicas modernas en comparación con hacer un nuevo set. Antes de continuar con el tercer set, aparte de los sets que os gustaría ver, sobre todo quiero que me comentéis cuáles serían vuestras figuras más deseadas de esta serie y que os gustaría ver en cualquiera de los sets que menciono. Además quiero recordaros que en torno al 65% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un costo adicional para vosotros y realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Una de las opciones que más me gustaría, porque me parece muy potente para luchar contra todos los sets de clones que hemos ido recibiendo en los últimos años, sería un Octutarra Tridoid, creo que lo he dicho mal seguro, que es esta araña que tiene 3 patas, que es así como cabezona, que tiene 3 cañones, que por ejemplo podemos ver en la peli de Clone Wars de 2008. Este set tendría un precio de 40 euros, ya que hemos puesto uno de 50, que os he dicho que sería pues el otro droide araña, y el de 35, que sería el caza de Anakin, y tendríamos 4 o 5 minifiguras. Estoy un poco aquí indeciso. Creo que tendrían que venir 4 droides sí o sí, mínimo, 3 Super Battle Droid y un droide K, sería como una combinación junto con la araña grande de 3 patas. Sería una opción increíble, o sea, por 40 euros para hacer un ejército muy potente. Y si ponemos a alguien de la República, se me antoja que sería necesario que fuese un Jedi, porque si ponemos un clon solo, me da igual aquí quien pongas, que le van a pegar una paliza. Entonces, si ya hemos metido a Anakin y ya también hemos metido a Obi-Wan, pues podríamos meter aquí a Mace Windu o a Yoda y tener por lo tanto con la oleada 3 Jedi diferentes bastante potentes. Todavía quedan 2 sets muy importantes, pero lo que creo sí sería la joya de la corona y una elección más acertada para la Gunship de este año, aunque no me voy a quejar de la que vamos a recibir, sería una Munilist Gunship. Creo que es la nave más icónica de la serie y es la que yo más conocía sin haberla visto. Viendo el precio de la que vamos a recibir una Gunship de Coruscant, ya sabéis, este septiembre por 140 euros y 5 minifiguras, desde luego no querría quedarme a medias con esta opción de la Munilist y optaría por una versión un poco más cara de 160 euros, dándole más detalles, no sé si más detallada porque no sabemos cuántos detalles va a tener la de este año, pero sí que me gustaría que tuviesen 7 u 8 minifiguras y por eso hay que meterle más precio, porque no tendría sentido que diga 140 7 8 figuras cuando vamos a recibir una de 140 con 5 figuras. Como estoy pensando en una oleada en su conjunto y estamos metiendo 5/6 sets muy potentes con una consonancia muy grande y ya he metido 3 Jedi, o sea, ya os he comentado que ya estaríamos teniendo a Obi-Wan y Anakin seguro, y luego entre Yoda o Mace Windu, el que preferáis, creo que me la voy a jugar un poquito y haría esta Gunship sin ningún Jedi y que todo fuesen por la parte de la República clones. Creo
que además estaría guay recibir bastantes clones en un set de clones como pasó con el ATTE. Recibiríamos un piloto, aunque esto para mí variaría. Si tenemos 8 figuras me gustaría tener 2 pilotos porque tenemos 2 huecos y nunca recibimos 2 pilotos, pero si tenemos solo 7 figuras pues sí que optaría por tener un piloto. Luego recibiríamos un capitán o un comandante clon pues de la serie, el que elijamos. Si podemos tener repetido a Fordo, podemos tener a otro, aquí no habría ningún problema. 3 clones regulares y por la parte separatista pues como solo vamos a meter entonces 2 personajes, sí que tendría que haber algo potente, algo que liderase en conjunto con todos los droides que vamos a recibir en otros sets. Aquí no me hace falta meter 2 droides caca, sino que vamos a meter un droide Magna y a Gribus. ¿Por qué digo esto entonces? Pues porque estoy metiendo 5 clones, un droide muy potente como es un droide Magna y al general Gribus, que puede competir contra 5 clones de sobra, pero es que esa base, ese ejército de clones ya se lo estamos dando en otros sets, mientras que en el resto de casos que el de la República es al contrario. Aquí estamos metiendo una gran cantidad de clones porque en el resto de set pues ya hemos metido a los Jedi y tenemos también a Fordo. Entonces todo en conjunción la verdad que me parecería como, o desde mi punto de vista, una cosa espectacular en mi cabeza. Si recibimos esto, como ya digo, ya sería una oleada de locura. No creo que haga esto Lego nunca, pero no sé si son conscientes de lo que venderían todos estos sets en su conjunto. Y es que sinceramente yo querría comprarme Day One absolutamente todos estos sets que he dicho hasta el momento y los que voy a decir. Y creo que muchos de vosotros también querríais, porque ya poco a poco voy conociendo un poco a mi comunidad y creo que esto os encantaría sinceramente. Para cerrar esta selección de 5 sets, aunque va a haber uno extra al final, sería indispensable recibir un MTT de la Federación de Comercio. Llevamos, si no recuerdo mal, 9 años sin uno y ya dije también en el vídeo de los droides de problemas lo vital que sería este set para poder aumentar nuestros ejércitos de droides. Obviamente, como este vídeo están siendo mis deseos e imaginación, aquí Lego es casi perfecto y no escatima en ningún sitio. El precio estaría rondando los 120-130 euros, o sea que estamos ante otro de los sets caretes. Y como esta es la oleada del resurgimiento de los droides, tendríamos 10 droides normales B1, 4 Super Battle Droids, que ya hemos recibido unos cuantos en los otros sets, y este sería nuestro set para la base de droides normales, un droide táctico, que hace un montón que no tenemos, un droide piloto y 2 droidecas, haciendo que este MTT sea el arma definitiva, la nave definitiva para luchar contra la República. Entonces, si como os he dicho, cogemos el droide araña del principio, lo juntamos con la Gunship, ya tenemos a Obi-Wan, tenemos, creo que os he dicho, pues 5 o 6 clones, y cogemos también el MTT, lo que sería pues una oleada, vale, si no estamos cogiendo 2 sets de 130, 160 euros y uno de 40 euros, pero por 300 euros tenemos a Gribus con un ejército, tenemos a Obi-Wan con otro ejército, y la verdad que me parece algo que ahora mismo no está ni de cerca. 2 sets de estos podrían aguantarte, además, me refiero de los MTTs, años para combatir cualquier ejército de la República que montemos. En conjunción con el resto de sets separatistas que os he comentado, creo que por fin podrían tener opciones de ganar alguna batalla, cosa que con los sets de los últimos años es imposible. Como bonus set, antes de finalizar, me gustaría recibir un Battle Pack de clones regulares fase 1. Sé que en enero hemos recibido uno bajo el paraguas del 20 aniversario de la 501 y ahora vamos a recibir otro de la 332, pero ninguno está directamente relacionado con la serie animada de 20 años, sino que uno, el primero de la 501, está relacionado con el Battlefront 2 y el otro con la 7ª temporada de Clone Wars. Por eso digo que sería un set bonus, ya que pese a que recibimos 2 sets este año y estoy muy contento por ello, haría uno diferente. Pero por lo tanto que os haya gustado esta alineación de sets para el 20 aniversario de Clone Wars, que hubiese sido desde mi punto de vista perfecta o casi perfecta. Era algo factible, ya que estoy pidiendo 5 sets de los más de 30 años que suele sacar Lego Star Wars al año, y si nos damos cuenta del 40 aniversario este año han salido más de 5 sets, y de hecho este año vamos a recibir un número también muy similar de sets de clones, o sea que no sería nada descabellado. Si os dais cuenta, he dado mucho protagonismo al ejército separatista, que considero ha estado muy infravalorado o poco representado los últimos 9 o 10 años, y esto haría que tuviese más sentido todos los sets de clones que hemos ido recibiendo con los años, porque aunque los clones sí que cambian de fase 1 y fase 2, siempre luchan contra el mismo tipo de droides. Sé que os he hecho muchas preguntas ya para los comentarios, pero si habéis llegado hasta aquí me gustaría saber cuál ha sido el set favorito de los que os he comentado, por lo que haciendo un repaso, recapitulando estas 3 preguntas sería, si coincidís con la lista, cuál es vuestra figura que más os gustaría ver de la serie, y de los que he comentado, cuál os ha gustado más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y haberme aguantado tanto tiempo. Sois las personas que hacéis que este canal siga creciendo y mejorando poco a poco, y me animáis a intentar hacer contenido cada vez de mayor calidad. Si estáis aquí, supongo que habréis comentado, dado like y os ha gustado y el vídeo y estáis suscritos, así que lo único que me queda por decir es que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.